Bitcoin está tirando y las altcoins, ¿no? El resto de criptos no están subiendo. Y yo siempre lo digo, yo creo que Bitcoin es para dejar de perder dinero, no para ganar dinero. Clientes que han dicho, oye, es que ya empiezo a tener mucho dinero en el Ledger y ya no me siento cómodo gestionando tanto dinero con las 12 palabras. Porque si me pasa algo a mí, ¿cómo me aseguro que esto le llegue a mis hijos? Si tú quieres sacar tus fondos, nosotros te vamos a hacer muchas preguntas. Si tienes a alguien en tu casa que te está apuntando con una pistola, entonces esta gente no va a poder sacarlo. Hay veces que me lo planteo y digo, no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Con 2 tirachinas yendo a la guerra contra tanques. Porque es verdad que hemos competido contra gente que tenía cientos de millones en financiación. Juan Roche, a través de Angels, entró como inversor. Cerramos la ronda que fue portada de expansión. Juan Roche, Ángel Corcostegui y José María Castellano compran Bitcoin o algo así. Y recuerdo que nos tumbaron la app 2 veces ese día. ¿Cuánto vale Cryptan? Nuestra última valoración en la última ronda de 2023 fue a 25 millones y te diré que los revenues que hacíamos entonces son de orden de 25 veces menos de los que hacemos ahora. ¿Cómo lo suelen hacer otros exchange, otras plataformas? ¿Todos los que todos conocemos tienen todas las criptos que han depositado los clientes o hay alguno que no? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy aquí con Jorge Soriano, fundador de Cryptan, una plataforma de inversión en cripto totalmente regulada aquí en España. Lleva en el sector cripto desde el 2015, que estamos hablando para que la gente se ubique, que en el 2015 un Bitcoin costaba $200. A día de hoy es otra historia. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Pues encantado de estar por aquí, con muchas ganas de sentarme contigo. Placer es mío y yo creo que a la gente realmente le va a servir para entender las criptos y verlas de la mano de alguien que lleva tanto tiempo y que además tiene una plataforma dedicada en esto y que al final está totalmente empapado. Vemos a Bitcoin en más de $100.000 a día de hoy, pero no vemos una alt season, la famosa alt season. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vamos a verla? Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que si se cumple lo que ha pasado en el pasado, deberíamos de verla, ¿no? Pero yo creo que se está viendo que Bitcoin está tirando y las altcoins, ¿no? El resto de criptos no están subiendo. Yo lo que desde Cryptan estamos viendo mucho es una entrada muy fuerte institucional, sobre todo como protección, que esto es la primera vez que lo vemos, ¿vale? En el pasado hemos visto mucho más retail, mucha más especulación, mucho más interés en, oye, quiero ganarle euros a mis bitcoins o dólares a mis bitcoins, ¿no? Y por primera vez la narrativa está cambiando. Y la gente que nos viene, nosotros tenemos ahora muchas empresas, alguna institución y demás, y quieren comprar para guardarlo para el futuro. No tienen ningún interés en venderlo, ¿no? De hecho, hace poco tuve una llamada con una empresa que cotiza que ha decidido cambiar la estrategia y empezar a comprar Bitcoin, se ha aprobado ya en junta, en esta línea. Que esto, ya te digo que nosotros no habíamos visto en la vida, ¿no? Siempre era más trading, ¿no? Y más compra-venta. Con lo cual esto a mí un poco me muestra que está cambiando lo que pasó en años anteriores, y no sé si esa especulación, que es la que lidera el crecimiento de las altcoins, la vamos a ver o no, porque no vemos tanta entrada de volumen en altcoins. Uh-huh. No, sin duda hemos visto como en ciertos momentos Bitcoin se ha comportado literalmente como el oro en vez de como acciones tecnológicas que ha hecho en el pasado. Pero ¿tú crees que esto lo que va a hacer es que Bitcoin o las criptos en general ya no sean algo como han sido históricamente, con lo que ganar dinero, y simplemente se va a pasar a algo como el oro para mantener poder adquisitivo, luchar contra la inflación y ya está? ¿O se sigue pudiendo ganar dinero con cripto? Yo creo que se va a poder seguir ganando dinero, seguro, pero la diferenciación entre Bitcoin y el resto se está haciendo cada vez más palpable, ¿no? Y es más manifiesta. Al final tú ves como nadie entra en Bitcoin. Y yo siempre lo digo, yo creo que Bitcoin es para dejar de perder dinero, no para ganar dinero. Es algo que cuesta mucho, porque cuando la gente no ha entrado y te llega gente que dice, no, yo compré Bitcoin a $200 y mira lo que tengo ahora, o otras criptos. El ser humano tenemos esta condición, ¿no? De intentar ganar dinero rápido, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo he pasado por ahí también, y me he pegado muchas leches en ese sentido, he perdido dinero, pero al final me he dado cuenta de que por primera vez Bitcoin empieza a alejarse y a cumplir este concepto de reserva de valor, que se ha venido diciendo muchas veces por muchos expertos. Yo sinceramente pienso que todavía Bitcoin no ha demostrado ser una reserva de valor, ¿vale? Es muy joven todavía, tiene los fundamentales para hacerlo, pero todavía creo que no podemos afirmar, oye, Bitcoin es el oro, ¿no? O es comparable. Pero creo que ya empezamos a ver esa separación con respecto a los mercados financieros tradicionales, donde hace poco vimos una caída de los mismos y Bitcoin al revés siguió subiendo, ¿no? Y yo creo que ahora en los próximos años vamos a ver una entrada
de muchos perfiles, muchas empresas, muchas instituciones, bancos, gobiernos que van a entrar aquí. Con lo cual aquí están drenando la oferta que hay y entonces la demanda empieza a subir, ¿no? Y al final esa escasez que tiene Bitcoin yo creo que es uno de los principales. Con lo cual yo creo que en este sentido Bitcoin va a ayudar más a proteger, pero sí que creo que vamos a ver cada vez proyectos mucho más sólidos, mucho más serios. Ahora con la regulación ya no puedes crear cualquier token y levantar mucho dinero y creo que va a haber muchas oportunidades todavía para poder, invertir y poder sacar un múltiplo mucho más alto que en Bitcoin, seguro, en otras altcoins. Lo difícil es encontrar cuáles. Y estas grandes instituciones, bancos, perfiles más institucionales, ¿qué estrategias usan? ¿Simplemente compran para mantenerlo a larguísimo plazo o tienen estrategia de salida? Pues mira, hay un poco de todo y la estrategia ha ido cambiando con el tiempo. Nosotros principalmente hemos visto que desde enero del año pasado, donde se emiten los ETFs por primera vez en Estados Unidos, el ETF Spot de Bitcoin, donde ahí hay un cambio de paradigma y entonces empiezan todas a querer entrar. Empiezan todas o la gran mayoría entrando en el ETF y enseguida se dan cuenta de que lo que quieren es tener el Bitcoin en sí, no comprar el ETF. Tenemos gente que lo que hace un DCA, compra periódicamente, todas las semanas, todos los meses, que para mí esto tiene todo el sentido, ¿vale? No intentar comprar en el punto más bajo porque es imposible. Tenemos gente que utiliza las stablecoins para sacarle rentabilidad y con lo que vamos pagándoles esa rentabilidad semanalmente va haciendo el DCA con Bitcoin y es una forma porque hay muchas empresas que todavía le da cierto reparo, cierta miedo a la volatilidad que tiene Bitcoin, que yo lo entiendo, ¿no? Entonces, entrando en una stablecoin en dólar o en euro, se aseguran de que van comprando Bitcoin con la rentabilidad que le está pagando ese dólar o ese euro. En cuanto a bancos, estamos viendo más que comprar en sí cripto, es ofrecer los servicios, ¿no? Nosotros han venido ya, tenemos 4 o 5 ahora mismo en el pipeline que quieren ofrecer los productos y que no tienen ni idea de cómo hacerlo. Entonces, no quieren perder tiempo porque saben que la carrera ya ha empezado, ya ha habido otros que lo han anunciado y quieren estar ahí porque al final es que es un producto que van a tener que ofrecer, ¿no? Ya sea stablecoins, ya sea Bitcoin, ya sea Ether, pero tienen que estar, ¿no? Entonces eso, claro, pues te muestra que el interés está ahí. No es lo mismo que Crypto te anuncie que va a lanzar cripto, que tiene cripto, que un banco súper conocido, pues igual a mi padre le da más confianza a eso que otra cosa, ¿no? Entonces esa narrativa está cambiando mucho. Y luego tenemos Family Office también, que lo que están haciendo es pues comprar mucho más fuerte. Entrando en Bitcoin, guardarlo o con nosotros, o suelen hacer un mix, ¿vale? Yo siempre también recomiendo esto, que sea, guárdatelo en un ledger y guárdalo también en Cryptan, mantienes un poco de diversificación, creo que esto es sensato, nunca debes de tener todos los huevos en la misma cesta. Y va cambiando, porque conforme hay más noticias en el mercado, pues la gente se anima más. Y últimamente hay muchas y cada vez está llamando más gente con interés de entrar. ¿Cómo hacéis esto? Porque has comentado lo de los intereses, que ofrecéis un 10% de interés a las stablecoin, que stablecoin, para que no sepa lo que es una criptomoneda que replica una divisa, euro, dólar, etc. ¿Cómo conseguís hacer esto teniendo en cuenta que los tipos de interés son más bajos que el 10%? Sí, no, y además justo hace nada bajaron otra vez los tipos y se esperan bajadas de 1 o 2 bajadas más, con lo cual aún van a estar más bajos. Antes de continuar, me gustaría deciros que vais a tener en la descripción de este podcast el enlace a Cryptan para que podáis utilizar todos los servicios de los que estamos hablando en este episodio. Y nada, deciros que os podéis crear una cuenta, tardáis unos minutos y es totalmente gratis y os animo a todos a que lo hagáis ahora. Dicho esto, continuamos con el podcast. Nosotros realmente no hemos inventado la rueda, ¿no? Yo siempre digo que lo que hacemos nosotros lo puede hacer cualquiera, pues la gente no quiere perder el tiempo ni estar controlando esto, ¿no? Y básicamente nuestro grueso operativo detrás es lending. Nosotros prestamos. Hay mucha necesidad de liquidez por parte de este mercado. Imagínate un market maker o un proveedor de liquidez que tiene que dar muchísima liquidez a sus clientes porque compran y venden muy rápido. Es gente que hace trading, ¿no? A esta gente lo que le interesa es que haya muy poquito deslizamiento entre precio, ¿no? Para cantidades importantes, con lo cual nosotros lo que hacemos es prestamos esos fondos, esa stablecoin, por ejemplo, a estos clientes y ellos nos pagan una rentabilidad que ellos, la sacan al mes, nosotros la pagan al año. Pero al final, aquí la clave está, ¿cómo encuentras a estos clientes que estén regulados, que te dejen colateral, ya sea en Bitcoin o en Ethereum, para proteger lo que yo le he prestado? Porque claro, y si no me lo devuelven, a mí realmente me da igual. Nosotros le pedimos muchas veces el 150 o el 200% sobrecolateralizado en Bitcoin o en Ethereum. Solo cogemos Bitcoin o Ethereum como colateral porque no nos fiamos de nada más para que tenga liquidez en caso de que haya un crash
y yo tengo que venderlo muy rápido. Nosotros lo vendemos al 110%. Y luego ya, oye, vemos cuánto te debo o cuánto me debes, ¿vale? Pero siempre lo hacemos antes. Obviamente se hace una llamada, lo que se conoce como un margin call, y le digo, tienes que añadir más colateral si no te liquido. Si no me lo añades, me liquido, ¿no? Pero al final es encontrar esos sitios que a día de hoy hay todavía mucho espacio en este ecosistema y prestar. Y nosotros no hacemos trading, no apostamos contra el mercado, creo que es absurdo, ¿no? Y luego también aquí intentamos ser muy transparentes y no prometer nada que no podamos cumplir, ¿no? Que esto también ha pasado mucho en el pasado. Ha habido empresas que estaban gestionando más de 10.000 millones, 12.000 millones, 15.000 millones y se han ido a cero, ¿no? Y ahí aprendimos mucho de cómo se hacen las cosas y ni intentamos dar la mayor rentabilidad del mercado, porque seguro que puedes encontrar mucha más rentabilidad más alta en stablecoins que la que damos nosotros o en Bitcoin. Y lo que intentamos es monetizar muy bien el mercado. ¿Qué encontramos a día de hoy? Pues lo que hay te lo ofrezco, ¿no? Y siempre macheamos el periodo de bloqueo que tú elijas, tenemos diferentes periodos de bloqueo, con la oportunidad, para que siempre haya un entendimiento, ¿no? Que no haya un mismatch entre activos y pasivos, que ese es el problema principal que hubo en el pasado. Uh-huh. Para bajarlo a tierra, básicamente, prestáis esas stablecoins a empresas, lo que sea, pero para prestarlas les pedís que os den como colateral Bitcoin y Ethereum. O sea, básicamente te piden $100.000, pero te tienen que dar 2 Bitcoin, por ejemplo. Un Bitcoin y medio. Exacto. Entonces, sí. si Bitcoin cae, pues le dices, oye, dame más Bitcoin o vendo lo que tengo para recuperar lo que me debes. Eso es. Hacemos más cosas también, ¿no? Hacemos también arbitrajes, por ejemplo, entre futuros y derivados. Aquí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de contraparte. ¿Qué plataformas utilizas, no? Nosotros, en nuestro caso, utilizamos Deribit, acaba de comprar Coinbase. Bueno, pues te da cierta seguridad, ¿no? Además, es una plataforma pues, que intentamos ver, oye, ¿dónde está la operativa? ¿Dónde está la custodia? Que no pase todo en el mismo sitio, como pasaba, por ejemplo, en FTX, ¿no? Eso es algo que también nosotros hacemos. Oye, yo la custodia la delego en un tercero. Nosotros utilizamos BitGo, que es un custodio regulado. Yo puedo hacerla, yo tengo la licencia para hacerla, pero es que me siento mucho más cómodo y estoy mucho más tranquilo de que mis criptos estén custodiadas por un tercero y yo no las puedo tocar, que si las tengo yo y pasa cualquier cosa, etcétera, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea segregar es mucho más lío para nosotros, es más caro, pero al final es que es lo que hablábamos antes, es que es un camino largo y aquí hay que ir pasito a pasito demostrando esa confianza. Uh-huh. Has hablado de regulación. En el sector cripto, la regulación es algo que genera controversia, ¿no? Hay gente que está a favor, gente en contra. ¿Qué impacto puede tener para alguien utilizar una plataforma regulada en España? O sea, ¿cómo va la comunicación con Hacienda? Si te viene Hacienda, os puede decir cerrarle la cuenta a esta persona. ¿Cómo funciona? Yo tengo sentimientos encontrados con el tema de la regulación, porque imagínate, nosotros yo empecé en 2015, pero hasta 2018 no fundamos Cryptan, ¿no? Nosotros hemos pasado porque nos cierren cuentas bancarias por no tener regulación. Claro, nuestra cuenta bancaria, para que te hagas una idea, es la manera de recargar la aplicación con euros. ¿Vale? La podía recargar con cripto, pero el que la quisiera recargar con euros tiene que enviar euros de su cuenta bancaria a nuestra cuenta bancaria. A nosotros nos han llegado a cerrar cuentas bancarias en menos de una semana. Claro, tienes que buscarte la vía para encontrar a alguien que te abra una cuenta bancaria para seguir haciéndolo. Y esto es por no tener regulación. Con lo cual, en ese sentido, la regulación nos permite operar de forma regulada, segura, quita muchas estafas del mercado. Luego sí que podemos hablar porque sigue habiendo muchas, más pequeñas, pero sigue habiendo gente que estafa a gente, ¿no? Y al final, el tema de la regulación yo creo que ayuda a la adopción mucho mayor. Si queremos eso, hay mucha gente que no se fía de entrar aquí, bueno, no tiene ni idea, si no lo ha hecho ya en los últimos 6 años con todo lo que ha pasado, no lo va a hacer ahora, y una regulación le ayuda a estar tranquilo. Eso sí, hay que pasar por mucha burocracia, hay que pasar por muchos controles. Tu pregunta, oye, si Hacienda viene y te dice, o el gobierno te dice, oye, congélame esta cuenta, si vienen con una orden judicial, a mí no me queda más narices que tener que hacerlo. Uh-huh. Sí, como si fuese un banco. Como si fuera un banco. También nosotros hacemos muchas. Previo a esto, nosotros intentamos también mirar lo que pasa dentro de la aplicación. Es decir, si vienen fondos que están tintados porque provienen de una billetera relacionada con el narcotráfico, nosotros somos los que lo congelamos y preguntamos y hacemos una due diligence al cliente, oye, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué? Y hasta que lo sabemos claro, no los liberamos, ¿no? Porque al final yo siempre lo he pensado. A mí personalmente no me gustaría estar en una plataforma o tener mi dinero en una plataforma que hace cualquier cosa, que deja entrar cualquier tipo de fondos. Porque el día de mañana te van a pillar y el día que te pillen van a cerrarte la plataforma. Y yo no sé si mis fondos los voy a poder recuperar
o cuándo los voy a poder recuperar, etcétera. Con lo cual, toda esa parte yo creo que sí que es importante para dar mucha confianza e intentar minimizar el riesgo de este tipo de cosas. Ahora, creo que es excesiva. Creo que la regulación europea es una locura. No está fomentando la innovación. Y yo aquí el problema que veo es si Estados Unidos está desregulando o está haciendo una regulación mucho más pro innovación para que se puedan hacer más cosas y Europa está en el otro extremo, para una empresa europea es muy difícil competir en el mercado de tú a tú con una empresa americana que puede hacer otras cosas que tú no puedes hacer. Porque al final el cliente va a decir, pues me la abro allí en vez de abrirme aquí. No, estoy contigo y también te lo iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se hace una plataforma cripto en España, Europa, con un montón de regulaciones para competir? Porque al final los negocios es una competición contra otras plataformas que igual tienen futuros. Hablaremos, ¿no?, de cómo se gana dinero con esto, pero los futuros es una forma con la que se gana muchísimo dinero, listando un montón de criptos que al final pues también da dinero. ¿Cómo se consigue competir? Porque al final tenéis que utilizar la baza de estar regulado y ofrecer algo que ellos no ofrecen. Igual están en Estados Unidos o directamente en Hong Kong o donde sea. A ver, si te digo la verdad, hay veces que me lo planteo y digo, no sé cómo hemos llegado hasta aquí. con 2 tirachinas yendo a la guerra contra tanques. Porque es verdad que hemos competido contra gente que tenía cientos de millones en financiación. Nosotros, pues en total hemos levantado creo que 8 millones, más o menos. Con lo cual es muy, muy complicado. Tienes que ser muy creativo, tienes que hacer mucha guerrilla, ¿no? Tienes que aprovechar el momento. Es verdad que ha habido momentos donde el hecho de no haber cogido atajos nos ha venido muy bien porque esos atajos han hecho que muchas grandes empresas vuelvan a la casilla de salida, con lo cual ahí hemos sabido, ¿no?, recortar distancias. Y luego, para mí, la clave ha sido el tener muy clara la propuesta de valor, que no siempre ha sido la misma, ¿vale? Esto es importante. La gente dice, no, yo desde el minuto 1 tenía claro lo que tenía que hacer, lo he hecho perfecto, lo he ejecutado perfecto. No sé, esto yo lo veo complicado. Pero el ir adaptándonos muy rápido, de ser muy ágiles a lo que vemos, a lo que se necesita, ¿no? Al final, nosotros lo que decimos es, oye, es que la gente no quiere, o al que queremos ayudar, no quiere tener ni idea de cripto, no quiere tener ni idea de qué es blockchain, no quiere tener ni idea de cuántas criptos comprar o cuál. O sea, lo que quiere es proteger su dinero y mejorar su patrimonio un poquito, ¿no? Ese es un poco el inversor y no el especulador. Y al final, nosotros decimos ir a este tipo de cliente, hacerlo lo más sencillo posible. Y cuando digo lo más sencillo posible es obsesión absoluta en experiencia de usuario. Si tienes 3 pasos y puedes tener 2, haz 2, ¿no? Y hacer algo que de alguna forma la gente no tenga que pensar. Porque yo lo que veo es que, o lo que yo he ido aprendiendo, es que la gente no quiere tener problemas, no quiere gestionar, no digo que no quiera aprender en su tiempo libre, pero hay muchas veces que el tiempo libre es muy limitado. Entonces dices, oye, yo sí, efectivamente no quiero tener todo mi dinero en el banco, quiero comprarme una casa, alquilarla, quiero tener acciones. Es que en la vertical de cripto vas a tener que tener algo de exposición seguro, ¿no? Pues ¿cómo te lo podemos hacer para que tú casi ni te enteres? Seguro, regulado, sencillo, etcétera, ¿no? Y esa ha sido un poco nuestra manera de intentar diferenciarnos, que no ha sido fácil, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando hemos ido a levantar pasta y yo he hablado, o sea, igual he hablado con más de 500 fondos de inversión en todo el mundo. Todos nos metían en el mismo saco. Ah, sí, es un exchange. Es un exchange. ¿En qué te diferencias de Binance? Claro, es difícil cuando estás hablando en un Zoom con alguien en Estados Unidos que te da media hora realmente explicarle, no, pues es que mira, yo hago esto otro, lo hago de esta forma, no tiene nada que ver mi cliente, mira el ticket medio, mira la forma de hacerlo. Y el último año, por fin, ha sido cuando hemos encontrado ya que la gente empieza a diferenciar, ¿no? Y dices, vale, pues mira, tú haces esto y el otro hace lo otro, y es complementario y puedo utilizar los dos. Sí, yo lo que entiendo al final, el que es fanático cripto y quiere tener un montón de opciones, hacer trading o tener un montón de criptomonedas, cripta no es para ellos. El que quiere una plataforma tranquila para poder invertir, que esté totalmente regulado y estar tranquilo, es para ellos. Que muchas veces puede ser el mismo cliente o no. Sí, totalmente. O sea, es muy buena definición. Al final, nosotros no... Es que es verdad que yo desde que empecé, pocas monedas como Bitcoin y Ethereum he visto que haya mantenido el top 1 y top 2. Todo lo demás he visto de todo. Y al final un poco lo que creo es que la gente no quiere poner sus ahorros en el mismo sitio donde quiere jugar a ver si hace un 10x comprando algo, ¿no? Y el hecho de diversificarlo creo que es bueno. Tener un sitio donde, oye, yo sé que tengo aquí mis Bitcoins o mis Ethereum o mis stablecoins generando rentabilidad y vamos a ir sacando productos en esa línea, ¿no? Y luego, oye, si quiero jugar, que está genial, o quiero hacer trading, pues envío mis criptos a cualquier otra plataforma. Y es perfecto, ¿no? Pero también nos viene mucha gente al revés. Tenemos clientes que han dicho, oye, es que ya he empezado a tener mucho dinero en el Ledger
y ya no me siento cómodo gestionando tanto dinero con las 12 palabras. Porque si me pasa algo a mí, ¿cómo me aseguro que esto le llegue a mis hijos? ¿Cómo me aseguro de que no entren a casa a robar? ¿Cómo me aseguro de que yo no lo pierda o se me queme la casa? Entonces, cada vez esa gente que estaba en el extremo está viniendo y diciendo, mira, ¿sabes qué? Que prefiero esto. Porque al final, si tú tienes mucho dinero en Cryptan o a partir de una cantidad, si tú quieres sacar tus fondos, nosotros te vamos a hacer muchas preguntas. Si tienes a alguien en tu casa que te está apuntando con una pistola, entonces esta gente no va a poder sacarlo, porque nosotros nos vamos a encargar de que sea un proceso lento, porque nosotros primamos más la seguridad versus la rapidez. Que en un exchange es al revés, ¿no? Lo que quieres tú es enviar fondos rápido, tradear, etc. Sí, o sea, que sería plataforma y también custodio, sí. que también es importante. Sí, tú puedes comprar Bitcoin con nosotros y puedes vender y puedes hacer esa parte, pero al final es más enfocado a la parte de, oye, compro, acumulo, hago un DCA, compro periódico, genero rentabilidad y compro, o oye, ahora quiero vender. Tenemos un producto de lending. Tú puedes coger y decir, oye, mira, ahora tengo Bitcoin, pero me quiero comprar una casa, pero no quiero vender mis Bitcoins. Oye, toma mis Bitcoins, dame X euros, compro y ya te los devolveré. Y voy pagando una rentabilidad bajita y no pierdes posición a mis Bitcoins, que es lo que le pasa a la gente. La gente no quiere vender sus Bitcoins. ¿Cómo funciona eso? Me da curiosidad. Si, por ejemplo, alguien tiene un Bitcoin, lo pone en el lending, ¿que le dais el 100% de...? No. Estamos dando, creo que entre el 60 y el 80% de LTV en ya sea euros o stablecoins. Vale. Está bien, porque normalmente por ahí te dan stablecoins y nosotros también damos euros. Porque si al final lo que quieres es comprar más criptos, con stablecoins te vale, pero si quieres comprar una casa, te hace falta euros, porque si no tienes que cambiarlo y ya tienes que tributar. Y de esta forma lo bueno también es que tú no tienes que pagar por vender tus Bitcoins, porque no los has vendido. Con lo cual te ahorras esa plusvalía. Entonces, alguien, pongamos que pone su Bitcoin, le dais, pongamos 60.000 euros y ¿cómo lo devuelve eso? ¿O se va cobrando del Bitcoin? No, lo tiene que devolver en un periodo y como nosotros tenemos... O sea, lo que hayas prestado lo tiene que devolver y ya está. Y le cobramos unos intereses. Vale. Y entonces ahí al final se puede ampliar el plazo en función de cuánto quieras tener, porque hay veces que si quieres comprar una casa, pues igual un año no es suficiente, ¿no? Entonces se van ajustando las condiciones año tras año, ¿no? Y ahora estamos viendo mucho interés en eso, porque cuando el precio empieza a estar ya a unos niveles altos, la gente lo que quiere es darle salida y quiere hacer otras cosas. Interesante. Se ha hablado también muchas veces que las criptos son la divisa, por así decirlo, de los negocios ilegales y que se utiliza para hacer cosas malas. Que realmente cualquier divisa se utiliza tanto para lo bueno como para lo malo. Pero vosotros habéis visto, tú a nivel personal te has enterado de empresas, organizaciones más que empresas criminales que lo utilicen en España, las criptomonedas. No como tal, sí que nosotros hemos rechazado operaciones porque nosotros tenemos un compliance muy fuerte y nos ha dicho que eso ni lo tocásemos. Y otras plataformas lo han cogido. Bueno, al final yo creo que es importante curarse en salud, por lo que te decía antes. Que te relacionen con algo de eso te puede matar la empresa. Y te puede cerrar porque el regulador es que no pregunta. El regulador llega, te cierra la paraeta y ya veremos cómo lo solucionamos. Y mientras tanto los clientes, ¿qué pasa, no? Yo creo que es muy difícil hacer este tipo de acciones con cripto. El otro día lo discutía con alguien. Así es que cada vez que envían Bitcoin a Cryptan, nosotros miramos 150.000 cosas. O cada vez que lo sacan, miramos con algoritmos, oye, pero ¿cuántas criptos han ido a esta misma wallet? Porque igual son personas diferentes, que son como mulas que les han cogido para comprar, ¿no? Y enviarlo al mismo sitio. Es que te saltan las alertas. Hoy en día es muy difícil ya con la trazabilidad que tienes. Entonces, cada vez es más complicado el sacar o mover en cripto sin que alguien te levante una alerta y te diga, oye, espera, esto no lo puedes hacer. Sí. No, es una locura porque cada vez todo está más controlado y ahora vemos las CBDCs, que al final es como una forma de competir contra las criptos por parte de los bancos centrales, los gobiernos. ¿Tú crees que las CBDCs van a ser el inicio del control total de que se sepa todo, en qué te gastas el dinero, cuánto ganas, dónde, todo? Yo creo que las CBDCs van a ser el mayor fiasco de la historia. Es un error que es que no entiendo por qué los gobiernos no cogen y dicen, oye, vamos a fichar a las mentes más brillantes del entorno cripto para que realmente nos ayuden a hacer algo que tenga sentido. Porque esto no tiene ningún sentido, ¿no? En Estados Unidos, sin ir más lejos, es que ya han dicho que al revés, que van a fomentar mucho más las stablecoins en vez de las CBDCs. También yo creo que lo que quieren hacer por detrás, y no me equivoco
ya veremos lo que dicen, pero van a obligar a las stablecoins a tener que poner en treasuries todo lo que tengan como back de las stablecoins, todos los dólares que tengan los van a tener que poner ahí, con lo cual esto pues incentiva al gobierno, ¿no? Pero respecto a las CBDCs, que ya se dice que en España, Europa, en octubre, noviembre, creo que van a empezar los primeros pilotos, sí, creo que no tiene ningún sentido. O sea, es que la gente, cuando lo entienda un poco más, creo que esto puede ayudar mucho más a que haya adopción en Bitcoin o en stablecoins o en otros activos y que huyamos de la parte de las CBDCs. Porque es que el control es lo que dices tú. Va a ser total. O sea, si ya nos controlan, que esto también es un debate, ¿no? O sea, la gente critica mucho, no, yo quiero privacidad. Ya, pero hace muchos años que renunció a la privacidad. En todo, en redes sociales, en mensajería, ¿no? en chats, en lo que sea. Ya sabes que ahí no hay privacidad. Pero sí que intentamos decir, no, yo no quiero que me controlen. Bueno, hay gente que creo que le da igual, pero yo creo que es algo que tenemos que pelear porque no pase, porque no puede ser que todo sea ok, ¿no? Y para adelante. ¿Y crees que las criptos son una forma de protegernos de esto? Sí, totalmente. Al final está la parte más utópica, por ejemplo, de Bitcoin, ¿no? De, oye, yo soy el dueño de dinero, yo lo tengo controlado, nadie puede acceder a él. Ya, pero si cada vez que tienes que pasar al mundo real, por decirlo de alguna forma, y comprar en el supermercado o pagar el alquiler, pues tienes que volver a entrar, ahí ya te tienen controlado, ¿no? Con lo cual vas a tener que pasar por ahí. De aquí a que veamos un mundo en el que podamos vivir solamente con Bitcoin unos a otros y tal, pues no sé si lo veremos. Sí, no que, sé si lo veremos. que realmente tampoco nunca ha sido el objetivo de Bitcoin ese. No. Entiendo que estando en Cryptan, pues al final vas viendo qué va haciendo la gente, qué compra, qué vende, viendo las cuentas. ¿Qué porcentaje dirías de la gente que está en cripto realmente acaba ganando dinero con cripto? Bueno, hoy en día en Bitcoin prácticamente todos están ganando dinero, aunque comprasen la semana pasada, como aquel que dice, ¿no? Uh-huh. Hemos visto un cambio muy importante hacia la compra de Bitcoin versus Ethereum, que son las dos que tenemos. Bueno, también tenemos una capa que básicamente son índices. Tú te puedes crear tu propio índice, ¿vale? Que ahí sí que ofrecemos, creo que son 19 activos más, y sí que hemos visto una entrada muy fuerte o un aumento muy fuerte de Solana y de Ripple, ¿vale? Yo creo que igual desde que Estados Unidos dijo que dentro de esta reserva mágica que iba a hacer iba a meterlas, pero principalmente el cambio ha sido mucho más balanceado hacia Bitcoin. Tema de stablecoins también es mucho más fuerte lo que va entrando porque a la gente todavía le da miedo y el hecho de que tengas una stablecoin pues le da más seguridad y sobre todo un aumento de compras periódicas. O sea, gente que setea directamente el que haya una compra mensual o semanal o cada X meses, ¿no? Y ahí sí que hemos visto un aumento, te diría, de por 10 en cuanto al número de gente que empieza a hacer esta forma de comprar Bitcoin. Uh-huh. Y la gente que gana dinero, que lo que suele hacer, simplemente compras periódicas, sobre todo Bitcoin, entiendo. Sobre todo Bitcoin. Sí, principalmente Bitcoin. Ya sea con compras periódicas o con compras fuertes. Tenemos clientes que tienen mucho y tenemos clientes que tienen menos, pero al final la parte más de Bitcoin, piensa que al final la gente lo compra y lo deja. Es que también hemos intentado transmitir mucho ese mensaje. El de, oye, guárdatelo como tu jubilación, como tu pensión, como tu protección, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hay gente que compra y vende y aprovecha el momento porque lo que quiere es acumular más Bitcoin. Rara vez lo compran y lo sacan, lo compran más y se lo quedan, pero principalmente es a través de Bitcoin. Y con respecto a guardar estas criptos, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona Cryptan al estar regulado y cómo funcionan igual otros exchanges? Que también es el miedo que tiene mucha gente al utilizar estas plataformas, es decir, not your keys, not your coins, ¿dónde están mis criptos realmente? Y a ver si están realmente donde dicen. Mira, esto es un tema súper interesante. No sé si te acuerdas también que salió el tema de los Merkle Trees con todo el FTX, ¿no? Que era la forma en la que yo hacía una foto y enseñaba, oye, mira mis reservas, ¿no? Que eso realmente no tiene ni pies ni cabeza porque yo puedo enviarme todas las criptos a Cryptan, hacer una foto y volver a sacarlas porque no está en tiempo real. Sí, eso que pasó después de FTX, ¿no? Que todas las plataformas como que decían, tengo esto. Yo lo tengo. Yo, mira, bueno, vale, pero yo creo que en tiempo real o quiero que subas una foto cada 5 minutos para realmente poder verlo, ¿no? Nosotros al final aquí lo que hacemos es, tenemos a un custodio que es BitGo, que es uno de los, yo que te diría, 3 custodios más grandes del mundo, ¿vale? Son americanos y están regulados en Estados Unidos y ahora se han regulado también con MiCA en Alemania, creo que es, ¿vale? Aquí todo lo que es la custodia en frío la hacemos con ellos. Ellos tienen un seguro de, creo que es Estados Unidos, 50 millones por bóveda, que aplica a los fondos y digamos aquí lo que hace Cryptan es
tiene un inventario de todas las criptos que tienen los clientes en custodia fría, ¿vale? Que si pasara algo a Cryptan, esos activos están en BitGo. No los toca Cryptan. No es como un banco que puede coger el dinero y lo presta y hace malabares y crea más dinero, etc. No, nosotros lo damos y no podemos tocarlo. Con lo cual, si algo le pasa a Cryptan, esos fondos siguen siendo de los clientes, no entran a la masa concursal. Que esto es algo, una de las decisiones por las que decidimos ir a BitGo fue porque es absurdo que en la legislación española, si algo le pasara a Cryptan, aunque yo tenga identificado que este Bitcoin es tuyo o este Bitcoin es de quien sea, que vayan a la masa concursal. Es absurdo. O sea, quiero decir, esto es de mi cliente y yo no lo toco. Porque si lo tocara es otra historia. Pero como yo no lo toco, aunque lo guarde yo, va a la masa concursal. Con lo cual decidimos que, oye, pues BitGo está separado del balance de la empresa. Segregado y entonces funciona así, ¿no? Sí que es verdad que la parte de generación de rentabilidad, nosotros no podemos tenerlo en frío. Tengo que moverlo. Entonces, eso sí que está segregado con otra empresa dentro del holding de Cryptan, pero también intentamos que toda la operativa esté en diferentes sitios muy bien diferenciada para poder justificar, oye, mira, esto está aquí, esto está aquí, esto está allá. No hay mezclas de cosas, ¿no? Entonces, para mí el tener esa custodia, que mucha gente se equivoca cuando habla de, por ejemplo, un Fireblocks, ¿no? Que Fireblocks te da el software para ser custodio. Ya, pero no es custodio. Lo que queríamos era alguien que se responsabilizara de esas criptos, ¿no? Que están en un 98% en frío. Tenemos un 2% por ahí en hot wallet para poder enviar, que al final es un poco lo más delicado. Y preferimos tenerlo mucho más en frío. Y aquí una cosa que yo, y sobre todo con los últimos acontecimientos que ha habido en Francia de secuestros y toda esa historia, yo siempre intento decir, o sea, yo personalmente no tengo acceso ni a la cuenta de Twitter. O sea, nosotros como funcionamos es con sistemas de multifirma en diferentes personas que están en diferentes países. Oye, ¿pueden encontrar a las personas en los países y pues seguro que puede ser, pero desde luego es mucho más complicado que hacerlo en otros sitios con otras personas, ¿no? Pero esto es algo que es un tema muy delicado, el tema de la custodia, y que para nosotros es súper importante llevarlo, macho, a rajatabla. Sí. Es tema complicado y delicado. ¿Cómo lo suelen hacer otros exchange, otras plataformas? Bueno, hay de todos. Hay unos que son su propio custodio, que esto pues es... Pero tú dirías que todos los que todos conocemos tienen todas las criptos que han depositado los clientes, o hay alguno que no? Alguno igual puede ser que juegue un poco más al límite. Hay otros también que sí que sé que dicen cosas que hacen que luego no hacen. Pero yo me gustaría pensar que en lo general, no conozco todas, pero en lo general sí que se cumple, y más ahora con la parte regulatoria ya no hay escapatoria. O sea, tienes que ir muy al detalle y te lo van a mirar con lupa. Y si, por ejemplo, alguien en Cryptan compra un Bitcoin, pongamos, ese Bitcoin, ¿de dónde sale? ¿Lo compráis vosotros? Entiendo. Sí, nosotros aquí, básicamente, normalmente un exchange lo que hace es que empareja órdenes, tanto el que compra como el que vende, porque tiene un libro de órdenes muy grande donde hay mucha gente que quiere comprar y mucha gente que quiere vender, ¿no? Entonces, cuanto más volumen tienes, pues más fácil es de machear. Oye, yo quiero comprar un Bitcoin, tú estás vendiendo medio, otro vende 0,25 y otro vende 0,25, entonces nos machea las órdenes, ¿vale? En nuestro caso no es así. Nosotros somos más un tipo broker y lo que hacemos es trabajar con muchos proveedores de liquidez que están conectados a nosotros. Entonces nuestra plataforma ejecuta contra mercado la mejor opción que encuentra dentro de las rutas que le ofrecemos. Pues igual tengo A, B, C y D. Y dice, oye, pues mira, ahora voy a ejecutar por la D porque es la que más liquidez tiene, o porque las fees ahora son más bajas. Oye, mira, no voy a ejecutar la mitad en la A y la mitad en la B, ¿no? Y al final lo que intentamos es comprar la forma más eficiente a mercado en el momento en que el cliente quiere comprar. Vale. O vía OTC, si hay gente que quiere comprar cantidades más grandes, que no está pasando mucho ahora, y quiere un precio cerrado. Porque si tú te vas a un libro de órdenes y es una cantidad muy grande, puede ser que no haya... El precio cambia. Claro, porque no haya tanta cantidad de gente que te quiera vender para lo que tú quieres comprar, con lo cual el precio te va a ir cambiando, efectivamente. Y con respecto a Hacienda y siendo una plataforma regulada, que al final es algo que la gente se lo pregunta, ¿cómo funciona? Porque está conectado. Si yo, por ejemplo, compro Bitcoin con vosotros, ¿se comparte esta información? ¿Cómo va? Lamentablemente se comparte. Sí, desde hace ya creo que es un año tenemos obligación por ley de compartir, no sé si es en enero o en febrero, una foto de toda la información que tienen nuestros clientes. No solamente nosotros, cualquier empresa en España, en Europa lo hace ya. Además ahora ha salido hace poco la Travel Rule, que esto es una locura porque te obliga a identificar
quién te la envía, a quién se la envías, es un cacao porque hay exchanges que no quieren compartirte esto. Nosotros mucha gente nos envía desde exchanges a Cryptan. Entonces hay veces que no te dan la opción, te lo bloquean. O sea, lo de Trail Rule es saber quién te está enviando cripto y a dónde la envías, ¿no? Es tener un conocimiento total de a dónde se está moviendo de forma pública. Porque ahora mismo tú puedes saberlo. Sí. Oye, esta wallet tiene esto otro en la blockchain. Pero ahora lo que quieres saber, quién es el tenedor de esa cartera. Sí. Que aquí empiezan los juegos de, no, pues esto me lo envío a un ledger. Y luego de un ledger te lo envías a donde quieras, ¿no? Y no, pero este ledger es mío. Bueno. Sí, es imposible. Es imposible. Y entonces una persona, pongamos que únicamente compra Bitcoin y tiene su Bitcoin ahí, realmente no tendría que declarar nada como tal hasta que no venda. Bueno, una cosa es declarar y otra cosa es tributar. Si tú compras un Bitcoin, Hacienda o el implicado de turno sabrá que tienes un Bitcoin, pero tú no tienes que pagar hasta que tú no vendas o conviertas ese Bitcoin en otra cripto o por euros otra vez, efectivamente. Vale. Vienes de estudiar arquitectura, de dedicarte a la arquitectura, de ser arquitecto, lo sigues siendo. ¿Cómo pasas de eso a decir quiero montar una plataforma de inversión en cripto? Bueno, es una historia yo creo que graciosa, ¿no? Efectivamente yo estudié arquitectura en Valencia y luego empecé a trabajar en un estudio creativo. Vale, yo básicamente lo que hacía en ese estudio era oye, ¿cómo podemos cambiar la experiencia de usuario en los espacios? Como un ejemplo, como entro a un restaurante y en vez de entrar por la puerta, entro por la cocina. Entonces en la cocina ya me están contando una cosa y tengo unas pantallas que me están traqueando lo que he comido, lo que sea, entonces me dan información. Bueno, un poco toda esa historia, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado la parte de conocer qué está pasando a nivel innovación y poder mezclarlo con el tema también de negocio, ¿no? Yo siempre me considero una persona muy inquieta, que me gusta ir siempre en contra de todo, en general, llevar la contraria, ¿no? E intentar empujar esos límites. Y tuve la suerte de que, bueno, yo entré a trabajar en ese estudio, que otra historia es mi mujer, mi actual mujer, mi mujer, la única que tengo, la conocí, ella era socia en este estudio y yo entré como becario. Y después de 5 años ahí picando pico y pala, al final conseguí que empezara a quedar con ella y al final se casó conmigo. Y fue cuando empecé a salir con ella, cuando pues una chica que trabajaba para ella, que vive en Málaga, nos fuimos a pasar un fin de semana en verano, creo, a su casa. Y entonces estábamos en la cena y su marido, pues yo le conté de un proyecto que tenía, side project, ¿no? No, estoy haciendo aquí un nuevo concepto de hotel, todo relacionado con diseño. Y él me empezó a contar, después de que acabara yo, que la verdad es que el tío me dejó acabar, me empezó a hablar de Bitcoin, me empezó a hablar de Ethereum y a hablar de blockchain. Él había estado muy implicado en el inicio de Ethereum, muy implicado, y estuvo también muy metido en los inicios de Bitcoin. Y claro, para mí era como si me hablara en chino, literalmente. No, porque esto no lo controla nadie. Recuerdo perfectamente que yo no era capaz de entender. Digo, pero entonces, ¿cómo funciona? Si no hay nadie detrás, ¿cómo eres capaz de controlar que eso siga funcionando y que funcione bien? Y entonces un poco para mí la conclusión al día siguiente fue, además me acuerdo perfectamente dónde estaba, decir, oye, este tío es un tío muy listo, muy, muy... O sea, esas personas que cuando las conoces dices, este tío va años luz que yo. Y como me contó esto que yo no entendí nada, para mí fue como, me estoy perdiendo algo. Y justo el día siguiente empecé a investigar y a meterme. Y pasé un poco, lo que te decía antes, pasé por todas las fases. O sea, yo intenté, me acuerdo con otra persona que conocí, que nos poníamos las gráficas con las velas y nos tirábamos gráficas aquí de, pues mira, esto va a subir, va a bajar. Y ahora lo pienso y digo, pero no tenía ni idea de hacer trading. Aquello era total azar, a ver si sonaba la flauta. Me empecé a meter en todos los saraos posibles. Y bueno, eso me ayudó un poco a, ¿sabes? Como a ir moviéndome entre extremos y al final acabar quedándome en, vale, pues creo que hay que ir por aquí, después de haberme equivocado con muchas cosas, ¿no? Y como arranqué fue porque llegué un día a Valencia y le pregunté al amigo de un hermano mío que estaba muy metido en tema de inversiones y tal, le dije, oye, ¿hay alguien en Valencia que haga algo de cripto? Porque me gustaría empezar ya un poco más serio a montar algo, ¿no? Y me presentó a los que a día de hoy son mis socios, que tenían un proyecto anteriormente de refacturación de facturas en blockchain. Todavía blockchain estaba muy verde a nivel de tecnología, a nivel de escalabilidad. Y pivotamos muy rápido porque yo estaba muy pesado con el tema de, oye, vamos a meternos en cripto, que cripto a nivel de Bitcoin, a nivel financiero, esto es lo que realmente tiene mucho impacto. La trazabilidad de la blockchain está muy bien, pero
no es por ahí. Yo también pasé mucho por eso. Yo un momento en el que pensé que la leche aquí era blockchain, no Bitcoin, ¿no? Y vine, volví. Y al final, pues ya cuando tuve claro. Y ahí fue donde en 2018 arrancamos, montamos Crypto, la montamos intentando ser el Coinbase español. En aquel momento en el que Coinbase tenía solamente 3 criptos. Y bueno, pues ahí arrancó un poco el camino y fuimos, pues eso, cambiando, ¿no? Oye, vamos más por aquí o está pasando esto. Nos hemos equivocado mucho en pensar cómo iba a ser la adopción. Yo recuerdo que nosotros montamos una pasarela de pagos en 2019, 2020 creo. Metimos a Vueling como cliente. Y pensando ya que la gente... debajo de Cryptan. Sí, era una pasarela de pagos, como si tú tuvieses Stripe Sí, y que pero de criptos. cuando quisieses pagar, en vez de elegir pagar con euros, pagabas con cripto. Entonces enviabas las criptos y cuando llegan al comercio, tenía cuenta con nosotros, le convertíamos las criptos a euros y se las pagábamos. Y nosotros pensamos que eso iba a ser la leche. Y ni Dios la usaba. Literalmente. Nadie. Entonces, claro, yo pensaba que la adopción iba a ser mucho más rápida, pues lo típico, ¿no? Estás enamorado del sector en el que estás, crees que es la leche, ya, pero es que a la gente le da igual. Entonces, bueno, pues ahí hemos aprendido mucho a intentar ir hacia qué es lo que quiere la gente, no qué es lo que quieres tú. Y qué es lo que realmente le aporta valor y es útil hoy a la gente. Porque yo he conocido muchos proyectos que eran la leche, pero que serán la leche en 2050. Ya, pero es que hasta 2050, ¿qué pasa, no? ¿Cómo generas ingresos? ¿Cómo sobrevive la empresa? ¿Cómo sigues mejorando, ¿no? ¿Cómo le aportaba al usuario? Y un poco esa es un poco la historia de cómo montamos Crypto. Yo me imagino como en el momento con tus socios de decidir, vale, queremos montar esto, pero desde ese momento, que al final es una idea, como todo el mundo puede tener millones de ideas, hasta el momento de ya tener vuestros primeros clientes, ¿cómo lo conseguisteis? ¿Pedisteis financiación desde el principio? Sí. Sí. Esto es de nuevo otra vez. Ahora lo miro hacia atrás y no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Supongo que a base de mucho esfuerzo y mucho sufrimiento, pero yo recuerdo que cuando entramos en 2018, yo al final entré en este proyecto que yo me sentía como, oye, yo soy el nuevo, aquí ya sois un equipo de 4 o 5, yo vengo desde cero, no me siento como capaz de coger las riendas del proyecto porque yo he venido desde cero. Y hasta que no pasó un año y el proyecto no traccionaba, y me enteré de que varios de los inversores querían dejar morir el proyecto, ahí fue un poco cuando dije, vale, ahora ya que esta gente le da igual lo que quiere tirar, ya me siento yo cómodo para ponerme como CEO, para coger un poco más las riendas y demás. Y ahí fue donde empezamos a levantar pasta. Yo no había levantado pasta en mi vida, o sea, yo no tengo ni idea, ahora sí, algo más, pero al principio no tenía ni idea de llevar una empresa. No sabía ni qué era el CAC, ni qué era el TV, ni qué era nada, ni una ronda de financiación. De hecho, yo siempre cuento la anécdota de que levantando la primera ronda, levantamos 150.000 euros. Para mí pensé que eso era la leche. O sea, nos lo fundimos en literalmente nada. Y lo hicimos con notas convertibles. Que al final la nota convertible un poco es, oye, fírmame un préstamo, me lo das y yo me comprometo a convertir este dinero que me has dado cuando cerremos la ronda. Pero ya me das el dinero y puedo seguir ejecutando, ¿no? Y normalmente, como le estás cogiendo el dinero a alguien antes de cerrar la ronda, le tienes que dar una ventaja, que es un descuento. Como yo no tenía ni idea de que se daba un descuento en las notas convertibles, yo cuando llego ya hemos cerrado la ronda, hemos levantado el dinero, voy a mi abogado y le digo, bueno, nada, que vamos a cerrar ya, que aquí tengo todos los contratos. Y me dijo, vale, ¿y el descuento? Le dije, ¿qué descuento? Me dijo, mira, esto se suele dar un descuento. Pero como no tenía ni idea, pues tío, fue tan seguro con la gente que nadie me preguntó si tenía que darle un descuento, ¿no? Y entonces ahí levantamos nuestra primera ronda de 150.000 euros a 1,5 millones de valoración. Esto fue enero del 2020, creo que fue justo pre-COVID. Y después levantamos, justo un año después, otra de 500.000 euros a 5 millones de valoración. Ahí empezamos a tener primeros clientes. Los primeros clientes entraron en el invierno de 2019, que teníamos un MVP que era un desastre. O sea, solamente permitía comprar Bitcoin, no podías ni enviarlo ni recibirlo, comprar y vender y lo guardabas. Y yo recuerdo que el primer mes hicimos 10.000 euros de compras y el inversor, que es el que un poco empujó todo el proyecto, que era un tío que tenía un fondo en Los Ángeles y que venía de Corea, de haber invertido en el que en aquel entonces era el mayor exchange de Asia, que era Corbit, que se acaba de vender por 250 millones, algo así, una barbaridad. Y el tío me dijo, no entiendo cómo habéis engañado a alguien para que os compre 10.000 euros en Bitcoin con lo que tenéis, literalmente. Y aquí es que te decía lo del COVID porque tuvimos suerte y en el COVID fue cuando se nos disparó y empezamos a hacer volúmenes de
que para aquel momento ya estaba muy bien, de 500.000, 600.000 euros al mes, ¿no? Y éramos tres personas, es que éramos nada, en aquel momento éramos súper rentables, ¿no? Y luego pues seguimos con la rueda, levantamos otra ronda de 3,2 millones, creo, en 2021, en octubre del 21, y luego finalmente hicimos otra en el 23 de 3,5 millones. Y hasta ahí nos hemos quedado. Y si no me equivoco, Juan Roig o su empresa de inversión ha invertido también en vosotros. Sí, Juan Roig a través de Angels entró en 2023, entró como inversor. Entró, la verdad es que ahí, bueno, hicimos un poco porque necesitábamos gente que diera la cara por nosotros, ¿no? Cuando no había regulación, ¿cómo generas credibilidad en cripto cuando era el demonio para que la gente diga, bueno, pues me fío de estos tíos, ¿no? Y ahí entró Juan, entró también Ángel Korkostegui, que Ángel Korkostegui fue el CEO global de Banco Santander, y entró también José María Castellano, que José María fue vicepresidente de Inditex, presidente de la banca, bueno, también una persona como muy, muy conocida, ¿no? Y yo creo que estas tres personas, de hecho yo recuerdo cuando cerramos la ronda que fue portada de Expansión, que básicamente no decía nada de cripto en el titular, ponía Juan Roig, Ángel Korkostegui y José María Castellano compran Bitcoin o algo así. y recuerdo que nos tumbaron la app 2 veces ese día de la gente que entró, lo cual un poco pues se consiguió el objetivo de generar credibilidad, ¿no? Sí, y eso fue lo que nos dio ya un salto de usuarios y de métricas, pues un poco por quién entró dentro del cap table, ¿no? ¿Y cómo es la experiencia de montar una empresa así en España, en un sector que cuando empezasteis no estaba regulado, e ir viviendo todas las regulaciones? Pues es muy complicado, porque hay mucha incertidumbre. Cada regulación ha sido un parto y al final nosotros somos un equipo pequeño. De hecho, un error que yo te decía antes, yo no tengo ni idea de esto, y llegamos a ser 55 personas. Después de nuestra última ronda, recuerdo que en aquel momento, en 2021, cuando el boom de bueno, en general las startups, ¿no? Valoraciones locas, la gente levantando barbaridades de dinero, y los inversores decían, no, contrata más gente, quema el dinero rápido, en otro año levantamos otros 3,5 millones, que creo que esto ya nunca más va a volver. Y en aquel momento nos plantamos en 55 trabajadores y ya somos 25. Y vamos a ser triple de rápido ahora. El equipo está mucho más contento, todos súper enchufados y demás, ¿no? Y entonces, a nivel regulatorio es muy complicado el llegar a todo lo que te piden, porque al final es que te están tratando casi como un banco, como aquel que dice, y te piden muchísima cosa, ¿no? Y entonces, el problema de todo esto es cómo equilibras y cómo balanceas toda la parte burocrática que tienes que hacer, toda la parte de compliance que tienes que hacer, y luego tienes que seguir generando negocio. Y hay veces que vienen oportunidades que no podemos coger, pues porque compliance dice que no, porque la regulación ha dicho que no, ¿no? Entonces, claro, estás luchando en un mercado donde tú tienes que seguir creciendo a nivel de métricas, de revenues, de beneficios, etcétera, y tienes que estar muy, muy pendiente y dedicar muchos recursos a un tema que no es pro negocio, que es básicamente es todo lo contrario, es quiero frenar tu negocio para que, pues, que también lo entiendo, proteger al inversor, que no seas una estafa, etcétera, etcétera. Pero ha sido, o sea, nosotros hemos tenido, te diría, miles de marrones de solventar en el último momento, de que las balas nos pasen por aquí como Matrix, ¿sabes? Y yo creo que eso es un poco lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. El también nunca coger atajos, lo que te decía antes. Con los atajos que han existido, te metías en cosas que podían ser muy delicadas. Y al final se ha visto que han saltado y te han destrozado la empresa. Sí, te han tirado la empresa. Por lo que entiendo, básicamente es invertir dinero todos los meses para estos departamentos que son obligatorios para funcionar, que al final es dinero, y que luego hay cosas que igual queréis hacer que no se pueden, porque o que tardan mucho más, o que no podéis ser rápidos. Sí, o que no se pueden, o que para hacer algún tipo de proyecto tienes que sacarte una regulación, que tardas 1 año, 2 o 3, o si no tienes que comprar una empresa, pero comprar esa empresa, claro, requiere mucho capital. Entonces, pues siempre tienes que estar levantando capital, que al final es un poco ya aburrido. Es verdad que cada vez es más fácil en el sentido de que ya tienes los contactos, ¿no? Yo recuerdo, yo digo que me pasé LinkedIn porque LinkedIn me bloqueó enviar mensajes. Y tenía el premium, o sea, y aún así me dijo, vale, ya hasta aquí, ya has enviado demasiados mensajes a inversores, ¿no? Luego, con el tiempo he aprendido que no tienes que enviar 1000 mensajes, tienes que enviar 10, pero 10 al sitio donde tienes que enviarlos, ¿no? Y que más vale tirarte el tiempo que has estado enviando esos 1000 mensajes a pensar a quién
a conocerlo, a cuáles son sus puntos débiles o cuáles son sus aficiones para poder conectar y que te abra ese círculo. Y una vez entras en la rueda, ya esa gente te recomienda, porque a veces que una empresa no te invierte, pero sí que conoce a alguien que te puede invertir. Y yo no conozco a nadie que te invierta de primeras. O sea, la mayoría de veces viene porque alguien te recomienda. Y funciona muy así, ¿no? Entonces ahora ya estamos en esa rueda y es más fácil. Pero efectivamente es siempre destinar mucho capital, resolver muchos problemas. Sobre todo, para mí la sensación de una startup es apagar fuegos, resolver problemas. Ya sean de equipo, ya sean de regulatorio, ya sean de clientes. Lo que te decía, que nos tienen una cuenta bancaria sin decir nada, que ahora nos suban esto, que ahora de repente empresas, te sorprendería, empresas gigantescas que de repente les falla la tecnología y es donde nosotros tenemos igual nuestros datos. Sobre datos me refiero a donde miramos la operativa del día a día, que si no vas ciego, claro, entonces ¿cómo vas sabiendo cuánto has hecho hoy, cuánto has hecho hoy? Lo puedes hacer, pero es muchísimo más manual y cuando ya automatizado, claro, esto te frena, ¿no? Entonces es siempre el apagar. Yo soy un bombero. Apagar fuegos estoy todo el día apagando fuegos. Porque tú te consideráis aún una startup. Bueno, es que es una definición esa, yo con mi mujer lo discuto, ¿no? Que es una startup, que no es una startup, ¿no? Y al final yo creo que sí, todavía somos una empresa que está en crecimiento, ya toda la parte regulatoria pues tiene una envergadura y una seriedad muy fuerte, pero para mí una startup es aquella empresa que está en constante evolución, ¿no? Y innovación y buscando. Y nosotros es un poco donde somos buenos. Oye, ¿qué está pasando en todo el ecosistema? ¿Cómo soy capaz de elegir esto y aquello? Y te lo traduzco para que en un clic tú accedas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que intentamos ser muy ágiles y movernos todo. Como una startup. Sí, como una startup. Hablemos un poco de números. ¿Cuánto vale Cryptan? Bueno, nuestra última valoración en la última ronda de 2023 fue a 25 millones de valoración. Y te diré que los revenues que hacíamos entonces son de orden de 25 veces menos de los que hacemos ahora. Entonces, ahora estamos otra vez de nuevo levantando financiación. Es verdad que tenemos una caja suficiente como para no necesitarlo. Es verdad que la última ronda fue mucho más dura por todo, ¿no? Por cómo está el mercado, fue post FTX, que nadie quería tocar cripto y nos costó mucho. Esta vez, por primera vez, tenemos la tranquilidad de tener buenas métricas, de estar en un buen momento, que es súper importante, ¿no? El momento en el que estás, y de tener caja suficiente como para poder vivir bastante tiempo. Y ya no tienes que levantar capital con la necesidad de levantar capital, con lo cual estamos peleando más las valoraciones, que son más altas, obviamente, que las de la última ronda, pero siempre el inversor te tira la valoración para abajo, tú intentas tirar para arriba y al final intentas llegar a un punto medio. Yo creo que ahora en los próximos meses espero que podamos anunciar una nueva ronda con una buena valoración y sobre todo para seguir creciendo en la línea que estamos ahora. ¿Y habéis recibido ofertas de gente que os quieren comprar toda la empresa? Porque sería, en vez de seguir haciendo rondas y creciendo, pues decir, oye, se lo vendo a alguien y ya por otra cosa. Hemos recibido, la verdad que sí. Estos últimos 6 meses han llegado bastantes empresas europeas, americanas, asiáticas, para comprar el 100% de la empresa. Pero también al final lo que están comprando es toda la regulación ya hecha, ¿no? Entiendo que eso también tiene valor. Toda la regulación. O sea, piensa que al final yo creo que España es aunque hay cosas que no son buenas, tienes un punto estratégico en el sentido de que tú hablas el mismo, y digo entre comillas, el mismo idioma que en Latinoamérica, porque aunque hablemos español, el español de México no tiene nada que ver con el español de España y la cultura es diferente, etcétera. Pero bueno, te permite llegar allí de una forma mucho más fácil que un alemán o que un chino. ¿Porque vosotros operáis en Latinoamérica también? Sí, la app se puede operar desde allí. Es verdad que campañas activas de marketing no podemos hacer y tenemos algunas limitaciones en cuanto a envío de fondos. Un mexicano puede enviar dólares a la cuenta bancaria en dólares de Cryptan, pero tarda más que si envías euros, obviamente, una transferencia inmediata que tarda 90 segundos en Europa, ¿no? Y entonces también estás en Europa y Europa está un poco en el medio, tiene la parte regulatoria muy avanzada ahora, la fragmentación que tienes en Latinoamérica, que es un problema, aunque también la tienes en Europa, con la regulación de MiCA ya no la tienes, porque al sacar licencia en España, automáticamente, ¡pum!, entro en todos los países en Europa, perdón. Con lo cual yo creo que es un caramelo para que alguien quiera expandirse, ¿no? Y lo hemos valorado. Estamos en conversaciones con alguna empresa para analizarlo más en profundidad por el hecho de que creo que puede ser interesante
como subirnos a un barco, ¿no? Mucho más grande y poder seguir desarrollando lo que estamos haciendo pues con, no digo recursos ilimitados, pero desde luego con mucho más fondos y poder hacer cosas mucho más rápidas, mucho más producto. Con lo cual es una idea que creo que puede ser interesante. Siempre con la idea de seguir en la compañía, no de vender y irte a hacer y salirte, sino aunque te obligan a quedarte, nosotros lo exigimos porque creo que nos gusta mucho lo que hacemos, nos lo pasamos muy bien. Y aparte es muy satisfactorio ver cómo cada vez hay más usuarios que la usan, hay más usuarios que se van, la gente está encantada con que la ayudes, ¿sabes? Un poco. Y por eso a mí la parte más de B2C, ¿no? de retail, de usuario final, a mí siempre me ha gustado más porque tiene más impacto a la hora de desarrollar. Sin duda. Y tú a nivel personal como fundador, al final en cada nueva ronda tu porcentaje de la empresa va disminuyendo. Significativamente. Significativamente. ¿Te has ido diluyendo mucho o sigues contento con lo que tienes, por así decirlo? Siempre querría tener más. Me he ido diluyendo bastante, la verdad. Porque también lo damos por hecho, que también para la gente lo entienda en casa, que cuando se hace una ronda de financiación estás vendiendo parte de tu empresa a gente a cambio de dinero. Entonces a ti te permite a nivel empresa tener más dinero para seguir creciendo, pero la empresa cada vez es menos tuya. Tú la sigues controlando todo, pero es de tanto tuya como de todos los inversores. Sí, aquí hemos cometido bastantes errores a la hora de levantar capital. Yo desde luego no volvería a levantar capital en España. No volvería a levantar tampoco capital en la primera ronda. No volvería a... O sea, trataría de enfocarme mucho más en el negocio, en bootstrap, ¿sabes? En tirar de, aunque sea de menos recursos y lo que haya y sacar, ¿no? Y aunque no sea perfecto, mostrar que hay crecimiento, ¿no? Porque luego te diluyes mucho y nosotros nos hemos diluido mucho en rondas tontas porque al final arrancamos muy pronto en levantar muy poco capital y te lo acabas enseguida y tienes que volver a levantar. Y luego esto es algo que me he dado cuenta en el tiempo, cuando vas a una ronda más grande, los fondos, si no tienes el control todavía importante, por lo menos para una ronda más, no te invierten. Porque quieren saber que los founders tienen el control de la compañía, ¿no? Y al final tú piensas que tú como founder tienes que estar súper motivado, súper enchufado con lo que tienes para que ellos estén tranquilos de que tú vas a hacer lo que haga falta por la empresa. Sí, que no te dé igual la empresa. Claro. Que no llegue alguien y te diga, oye, te ofrezco un salario de 300.000 euros al año y tú digas, pues hasta luego, me voy, ¿no? Y al final eso es súper delicado porque los inversores siempre quieren tener más para ellos, porque al final la realidad de todo esto, y esto es una discusión que yo tengo mucho con los fondos de inversión, y no lo digo a malas, oye, ellos tienen su negocio, yo tengo el mío. Ellos tienen un negocio que es devolver más dinero a sus inversores que el que le han puesto, porque cuando levanten un siguiente fondo tendrán que enseñar que hicieron muy bien en el fondo anterior y sus inversores ganaron mucho dinero. Con lo cual, la realidad de todo esto es que es un negocio. Ellos tienen que ganar dinero contigo. Y si no lo ganan contigo, pues tienen que ganar con alguna de las que hayan invertido, ¿no? Con lo cual, ellos quieren proteger ese negocio, que yo lo entiendo. Tú estás protegiendo, que tú estás dedicándote 24/7, sacrificando tu vida, porque al final, si quieres llegar lejos, yo soy de la teoría en la que no llega más lejos el que es más listo o el que es más inteligente. Llega más lejos el que más esfuerzo le pone y el que más horas le dedica. Con lo cual, yo tengo que poner más horas que los demás para llegar más lejos que ellos. Claro, tú nunca estás bien pagado en tu empresa. Por lo menos en España es difícil que una startup sea capaz de pagarse un salario porque siempre yo tengo el miedo de decir, oye, prefiero pagar a mis empleados. La mayoría de empleados, la gran mayoría cobra más que cobro yo. Porque prefiero que ellos son los que realmente hacen que las cosas pasen, ¿no? Yo hago otras cosas, ¿no? Pero ellos es muy importante. Entonces, claro, hay veces que tienes altos y bajos en los que yo tengo familia, yo tengo hijas. Llega un momento en el que ya mis prioridades han cambiado y me preocupo mucho por ellas. Entonces, todo este tipo de cosas, bueno, son, ¿no?, como ingredientes que van entrando a la ecuación que hay que saber manejar y que son complejos de manejar. Sí. Pero siempre tienes que tener al founder enchufado, o sea, que quiera morir por esto porque el upside que puede tener es muy alto. Sí, no, yo incluso he visto en empresas que cuando van creciendo, si el founder tiene un porcentaje que es ya insignificante, le dan porcentaje. Como que en las rondas se contempla eso para motivarle. Sí, esto se suele hacer, se hacen aumentos nosotros lo hacemos con phantom shares para poder repartir en los empleados, no solamente a los founders, sino a los empleados. Y es que tengo un tío que lleva aquí 4 años que no le puedo pagar más, pero que es imprescindible que se quede.
y quiero que se quede porque quiero que siga creciendo la compañía, ¿no? En vez de fichar gente súper top, que oye, también está bien a veces, hay veces que es mejor el que ha crecido contigo que siga creciendo contigo. Y esa gente, tío, conoce muy bien la empresa. Y de hecho nosotros lo hemos hecho varias veces, eso de aumentar capital, que es algo que a los inversores, aunque entienden que es bueno, no les gusta porque los estás diluyendo a ellos sin haber levantado capital. No están vendiendo, están un poco repartiendo con otros empleados, que luego tienen sus cláusulas y si te vas lo pierdes, tardas un tiempo en bestearlo, ¿no? En poder empezar a adquirirlo, etcétera, etcétera. Pero es súper importante tener el... Bueno, al final es que es súper importante todo. Encontrar el equilibrio y esto te desfocaliza del negocio, porque al final tú lo que tienes que hacer es que entre dinero, que la gente compre, que la gente venda, que ponga más pasta, ¿no? Sí, Pero tú también tienes que estar pendiente de... Yo siempre lo digo, cuando una cosa va bien, la otra se te mueve. Cuando consigues ¿sabes? Equilibrar la otra se te mueve. Y al final es, por lo que te digo, bomberos. Está todo el día apagando fuegos. ¿Cómo funciona el modelo de negocio de Cryptam? ¿Cómo se gana dinero? Nosotros tenemos diferentes líneas de negocio, ¿vale? Y esto hicimos bastante a propósito para no tener que depender de la volatilidad del mercado. Porque nosotros ganamos dinero del broker, cuando la gente compra y cuando la gente vende, ahí cobramos una fee. Aquí intentamos ser lo más transparente posibles. Y te voy a poner un caso que nos pasó. Y yo recuerdo una vez que uno de nuestros inversores tenía una especie de aceleradora de cripto, bastante conocida aquí en España, en Madrid. Y nos dijo, oye Jorge, ¿por qué? Nos metió pasta y dijo, oye, ¿por qué no te anuncias también aquí en nuestra plataforma? Que hay otras plataformas que están anunciando. Y yo dije, pues mira, guay, voy a mirar qué ponen ellos y así yo también, bueno, veo qué anuncio pongo, ¿no? Y de repente me pongo y todas ponían sin comisiones, sin comisiones, sin comisiones. Y yo decía, ¿sin comisiones? Pero esta gente, es mentira. Quiero decir, claro que cobran comisiones, pero te la ocultan en el spread, ¿no? Y entonces ahí fue nuestro primer dilema de, oye, mentimos como ellos y decimos sin comisiones también, lo estamos mintiendo y cuando alguien se entere que le has mentido, tienes un problema, o decimos la verdad y entonces no entra ni Dios. Porque claro, si tú ves 4 empresas que todas son sin comisiones y de repente ves la nuestra que pone 0,5% de comisión, voy a las otras que no tienen comisiones, ¿no? Entonces, esto la regulación lo va a ajustar y aquí es donde te decía que hemos intentado ser muy transparentes en el hecho de no ocultar nada. Porque nuestro cliente al final es un cliente que nos gusta que sea muy fiel y que no entra pensando en voy a hacerme millonario y voy a hacer un 100x, con lo cual me da igual que me cobres un 10% de comisión o un 5% de comisión, ¿vale? Que esto en España pasa todavía en empresas que te cobran el 5% de comisión oculta en el spread. Entonces, ganamos dinero de las fees y luego ganamos dinero de la rentabilidad que pagamos. La rentabilidad que ponemos en la app es neta, o sea, es tal cual al cliente, solo que nosotros ganamos un extra sobre ella. Al final, el diferencial de lo que yo consigo generar de rentabilidad versus lo que yo pago es un poco lo que me quedo. Y aquí hay que hacer un matiz porque nosotros realmente no estamos ganando, o sea, no pagamos solo un 10% al año, ¿no? Sino que lo que hacemos es que sacamos una media de todo lo que pagamos, porque hay gente que está en el 10, hay gente que coge el 5 en euros, gente que coge el 1,25 en Bitcoin, con lo cual al final, al cabo del año, sobre el dinero que yo gestiono, pago una rentabilidad. Y yo tengo que sacarle un extra a esa rentabilidad. Entonces ahí también ganamos dinero. Y luego también de la parte de custodia, es una línea de negocio que todavía no nos hemos atrevido a cobrar. Yo creo que, siendo muy, muy transparentes, es algo que antes o después va a pasar. Estamos esperando a no ser los primeros en hacerlo, a que sea alguien el que lo haga, porque al final la custodia te la cobran en base a la cantidad de activos que estás custodiando, ¿no? Pero te la cobran en fiat. Con lo cual, conforme el precio del Bitcoin empieza a subir, como se pongan 200.000, claro, yo tengo ya unos costes que creo que tiene sentido que de alguna forma los traspase o los comparta con el cliente, ¿no? Pero todavía no lo hemos empezado a hacer. No hay ninguna plataforma que cobra. Alguna yo creo que igual, como que si tienes mucho, como que te lo meten en... como que te lo segregan o algo así. Nosotros tenemos un servicio que es para clientes muy grandes, que les abrimos una cuenta en BitGo, una subcuenta, le cobramos lo que nos cobra BitGo, porque son cantidades muy grandes, pero se la segregamos. Es una cuenta en la que el único dueño de esa cuenta es ese cliente. Esto no se puede hacer con todos los clientes, no lo hace nadie, eso no es escalable, funciona por cuentas Omnibus, pero sí que también eso pues es otra línea. Pero yo creo que esto antes o después es inevitable que acabe pasando. Entonces sería comisiones, que al final lo cobran todos y que los spreads es básicamente que te venden Bitcoin a un precio, pero realmente Bitcoin vale menos. Y te dicen sin comisiones, pero te lo están vendiendo más caro de lo que vale. Es muy difícil saber, ¿eh?
Es ahí. muy difícil saber. Pero Y ya más está también- con Bitcoin, que no, Se mueve tanto. pero que Bitcoin no tiene un precio oficial, por así Sí, decirlo. exacto. En cada plataforma tiene un precio, por eso se hace el arbitraje y tal. Sí, Es especialmente complicado eso, y luego la rentabilidad por el lending. sí, exacto. Ahí nosotros le ganamos un extra y la verdad que todavía hay mucho margen para eso. Yo creo que eso se acabará o se reducirá el día que entren muchos jugadores a hacer lo mismo. Ahí un poco también nosotros tenemos la ventaja de que ya llevamos tiempo haciéndolo, con lo cual enseguida podemos ver nuevas oportunidades. Ya tenemos una red muy, muy grande de clientes que nos llaman para prestarles, ¿no? Que esto también, pues aunque cualquiera pueda hacer lo que hacemos, entre comillas, hay gente que no les llegan esas oportunidades. Y son oportunidades muy serias, muy seguras y con una rentabilidad, oye, muy atractiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ir evolucionando. Probablemente se regule en algún momento y se institucionalice de alguna forma, yo creo, ¿no? Entonces, probablemente iremos a unas rentabilidades que igual son un poco más bajas dentro de unos años, pero que seguirán siendo más atractivas que las que te da cualquier banco seguro. ¿Qué cosas debería de tener cuidado la gente al invertir en criptos, al utilizar otras plataformas que tú hayas visto que hagan y digas, esto habría que tener cuidado? Yo siempre digo que lo que suena demasiado bonito para ser cierto, no es cierto. Que la gente tenga mucho cuidado, porque yo he escuchado a gente que tiene 10 red flags, pero hay una cosa que le parece que puede ganar mucho y las otras 10 red flags ni las mira y se mete, ¿no? De hecho, hace nada tuvimos un cliente que envió bastante dinero de Cryptan a una billetera porque le convencieron de que si la enviaba a este sitio le iban a dar una cosa súper interesante, tal y cual. Y ahí no se puede hacer nada, porque ya si tú lo decías enviar, ¿no? Ya no se puede controlar. Entonces, esto es el tipo de estafas que estamos viendo mucho. Gente que te engaña para que entres en Cryptan, por ejemplo, envíes euros, compres y lo envíes a otro sitio. Y nosotros, si esa billetera no está marcada porque es un ledger o porque es una cuenta en Coinbase, yo no tengo la capacidad de saber que eso es una estafa. Sí, sí, no, al final es como si yo entro en la cuenta de mi banco y envío dinero a alguien. Lo mismo. Entonces, no es culpa del banco, ¿sabes? No es culpa del banco, pero empieza a ser. Han puesto una ley hace poco que empieza a responsabilizar a este tipo de entidades, que es una locura. Pero este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego, pues entender muy bien dónde la custodias. Yo, con el tema de la custodia en frío por uno mismo, ¿no? Joder, me encantaría que el día de mañana todos tuviésemos eso. Yo preferiría que Cryptan no custodie, de verdad. O sea, me quito un marrón encima y la gente es responsable. Pero creo que esto es muy utópico. Creo que a la gente todavía le queda mucho tiempo para que esto sea algo realista, que todo el mundo lo pueda hacer. Y creo que todavía empieza a haber mucha combinación. Parte en un ledger, parte en una plataforma como Cryptan, diversifica, tenlo en otro sitio. O sea, yo creo que hay que ser un poco sensato. Hay que tener los dedos de frente y verlo desde ese punto de vista. Sí, diversificar es clave. ¿Cómo te gustaría ver a Cryptan de aquí 5 añitos? Bueno, a ver, nuestra ambición es seguir en el camino de convertirnos en una plataforma de wealth management. Porque al final lo que te decía antes, mi racional aquí detrás es, oye, creo que ya todo el mundo empieza a ser consciente de que el dinero no lo puede tener en el banco, ¿vale? Que el dinero hay que moverlo, hay que invertirlo. Todo el mundo es consciente de que hacer un 100x en su dinero es absurdo, ¿vale? Entonces vamos a cosas que sean sensatas, como tú decías, a diversificar. Y como la palabra diversificar creo que es la palabra más inteligente, aquí, ¿qué está haciendo la gente? Pues la gente invierte en acciones de bolsa, ¿no? En el S&P 500. O invierte en fondos indexados. O invierte en real estate porque compro un piso y lo alquilo. Y nosotros vemos muy claro que la vertical de cripto o de blockchain o de Web3 o cada vez vamos a llamarlo de una manera, va a ser un sitio donde vas a tener que diversificar tu dinero, sí o sí, ¿no? Entonces, dentro de esa vertical tienes la locura de todo lo que pasa y nosotros lo que intentamos es, oye, ¿cómo puedo replicar el mundo tradicional de la inversión, pero sobre cripto? Para conseguir las eficiencias que me da el lending, que me da la parte de futuros, que me da la parte de tener Bitcoin, ¿no? Entonces es esa combinación de diferentes productos muy analizados y muy curados dentro de todo lo que pasa para que tú tengas la tranquilidad de que ese dinero va a ir creciendo y te va a ir dando un extra sin tener que volverte loco, ¿no? Entonces, para mí la clave es ir por ese camino. Y yo me imagino que Cryptan sea una plataforma líder a nivel Europa. Ojalá podamos dar eso también más fuerte a nivel regulatorio en Latinoamérica. No lo hemos hecho todavía porque hay una incertidumbre brutal a nivel regulatorio en Latinoamérica,
con lo cual pues no nos atrevemos a dar el salto allí y que luego de repente se haga cualquier cosa diciendo no, ya no puedes o si tienes esto, ¿no? Y sobre todo el objetivo es seguir creciendo a nivel de activos bajo gestión, a nivel licencias, que al final es algo muy importante, pero sobre todo para mí la clave aquí es seguir, ¿no? Poco a poco. Con una visión clara y construyendo. Y ir en ese camino. ¿Y qué cosas os gustaría añadir para conseguir esa misión de que, oye, cualquier persona el porcentaje que destine a cripto lo tenga ahí en Crypton? Bueno, estamos sacando la V2 de todo el tema de productos de rentabilidad, con productos mucho más específicos también para tipologías de clientes diferentes, algunos que tengan un poquito más de riesgo, pero que tengan más rentabilidad, que el cliente sea él mismo el que pueda acceder a esas oportunidades, ¿no? Abrir vehículos incluso para oportunidades que nos llegan súper interesantes y poder a determinados clientes que tenemos darles acceso. También estamos viendo todo el tema de fondos tokenizados muy de cerca. Queremos empezar a ofrecer fondos tokenizados, por ejemplo, un fondo monetario tokenizado o un fondo de oro dentro de una capa de productos muy sencilla. O sea, no queremos ofrecer como los bancos privados a día de hoy, por ejemplo, igual 500 fondos. Es que es absurdo, es que te vuelves loco, no sabes ni dónde invertirlo. Al final es coger verticales, ¿no? Y decir, oye, pues mira, esto creemos que tiene sentido, esto también. Y al final un poco nuestra idea es también ir acercándonos a nivel licencias hacia la parte más de recomendación incluso. Oye, pues creo que dentro de tu perfil puede ser interesante que tengas un poco aquí, un poco allí. Y al final es ayudar. Dentro del sentido común, que nadie espere hacerse millonaria con Crypton, pero sí que espere el diversificar y que su dinero por lo menos bata la inflación, que ya es un salto, ¿no? Y de forma simple. De forma muy simple. O sea, para mí es que la simplicidad es brutal. Yo creo que la adopción en cripto va a venir por producto. Porque el que no ha entrado todavía, o sea, el que ha entrado hasta la fecha es alguien que se maneja bien, que tecnológicamente sabe de qué va el tema, que entiende la tecnología. Todos los demás que no han entrado no es porque no hayan tenido el incentivo a entrar. O sea, recuerda desde 2018, 2021, recuerdo 2021, el Economista hablaba de Bitcoin todos los días. Expansión hablaba de Bitcoin todos los días. Quiere decir que la gente sabe lo que es Bitcoin. Si en ese momento que había mucho FOMO para entrar no entró, ¿por qué no entró? Sí, porque igual entra en una plataforma, ve una locura, no entiende nada, gráficos. Ruido, gráficos, sube los precios, no me atrevo. Entonces, hay 3.000 criptomonedas. 3.000 criptos, ahora de repente he oído que hay una que se ha llevado no sé cuántos mil millones. Le da miedo. Con lo cual, para mí la clave es conseguir que ese 90% de la gente que no ha entrado, 95%, lo pueda hacer de forma súper simple. O sea, que sea casi arte de magia, ¿sabes? Yo recuerdo que este ejemplo me lo cuento, tío. Yo estuve en México, no tenía ni Uber ni Cabify descargado y tenía que coger un taxi, no paraba ningún taxi. Y cuando fui a descargarme Cabify, tardó 40 segundos en descargarse. Y la dejé. Y me abrí otra. O sea, esa sensación de que lo quiero todo ya. O sea, y más ahora con ChatGPT, las IAs y demás, es que no quieres perder ni un segundo, macho. Entonces, esa obsesión que tenemos por ir mejorando, y todavía queda mucho por mejorar, dentro de la experiencia de usuario, creo que es lo que va a hacer que la gente de verdad empiece a destinar un porcentaje de todo el patrimonio que tiene todo el mundo a Bitcoin o a cripto, poco a poco, ¿no? Y eso pasa porque sea darle a un botón, casi, y que clic, lo tengas. Y listo. Sí. ¿Y cómo ves el futuro del dinero de aquí 10 años? ¿Crees que seguiremos utilizando los mismos euros que utilizamos? ¿Estaremos con las CBDCs? ¿La gente sí que utilizará cripto para intercambiar? Pues es una pregunta compleja. Yo creo que, mira, tema IA. Yo creo que en 10 años va a haber un cambio tan bestia dentro del tema de la IA que no somos conscientes de dónde vamos a llegar. Y creo que vamos a necesitar un dinero que sea mucho más descentralizado para poder, de alguna forma, protegernos de todos los cambios que van a venir. Entonces, para mí, dentro de 10 años creo que me atrevo a decir que el 80-70% del mundo tendrá exposición a Bitcoin y a criptomonedas estables, estará como mucho más interiorizado a la hora de mover dinero, de pagar, etc. Todo el mundo lo tendrá ya en su cartera. O sea, igual es que en el iPhone tienes las dos opciones, cartera de una cosa y cartera de la otra. Y ya no diferenciarás. O sea, igual es que hasta te ejecuta la mejor ruta y la mejor opción sin que tú tengas que pensar, ¿no? Entonces yo creo que esto lo que va a hacer es mucha más adopción. Esta adopción yo creo que va a cribar hacia dónde va el dinero. Seguro, creo yo, que va a ir mucho por Bitcoin. Ya veremos luego dónde se aloca, ¿no?, el resto del dinero.
y creo que la clave será que no diferenciaremos. Ahora se habla mucho de cripto, no cripto. Esto es así, no. Yo creo que no diferenciaremos. Sí, que igual habrá una tarjeta de Apple que tendrás ahí todo y te venderá lo mejor. Lo que considere en ese momento. Pero no, o sea, dejaremos de hablar de cripto, dejaremos de hablar de una cosa o de Bitcoin o tal, porque a día de hoy es tan nuevo que se habla mucho de eso. Pero yo creo que dejaremos de hablar y simplemente usaremos lo que en cada momento tenga más sentido de usar. Durante los últimos años en cripto han ido habiendo tendencias. NFTs, luego todos los juegos, no sé, 1000 cosas, las meme coins. Y vemos ahora como que no hay ninguna tendencia como tal, parece que la tendencia es el propio Bitcoin. ¿Tú estás viendo alguna tendencia? ¿Estás viendo que los usuarios os piden algo en concreto? Bueno, yo creo que la tendencia, el boom que está viendo ahora es stablecoins. Cualquier empresa que haga algo de stablecoins está levantando pasta, pero vamos, sin darse cuenta, se tropieza y le ponen dinero. Vimos otro día, hace una semana, Circle cotizando en bolsa en Estados Unidos. Creo que salió a lo de memoria, cerca de 10 billion de valoración y creo que llegó a los 88. Igual llegó más, pero es una locura. O sea, se estaba pagando un múltiplo de revenue, creo que 90 veces. O sea, una barbaridad. Y es que creo que en lo que viene ahora están resolviendo un problema muy a corto plazo que la gente tiene, que es enviar dinero, ¿no? Ya seas empresa, ya seas toda parte de settlements, es que esto te lo soluciona. Con lo cual, veo un boom muy fuerte en stablecoins. Creo que Estados Unidos además va a promover mucho el tema de stablecoins, con lo cual lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Y luego el siguiente boom que veo, que va a ir muy relacionado a producto otra vez, es todo el tema de tokenización. Se habla mucho de tokenización, real world assets y demás. Si no se consigue que a nivel de experiencia de usuario sea como estábamos hablando, que sea como magia, y que, muy importante, tenga un mercado secundario, no tiene ningún sentido que se tokenice nada. Porque yo lo que quiero es darle liquidez muy rápida porque lo he tokenizado, entonces te lo puedo enviar, te lo puedo vender, te lo puedo compartir, pero vas a tener que haber un mercado secundario común. No tiene sentido que haya... Esto pasa, por ejemplo, ahora todos los bancos quieren sacar su propia stablecoin. Y yo digo, vale, vamos a ver, ¿qué sentido tiene? Dejad de pensar en que sois el centro del mundo y que vuestra stablecoin la va a usar todo el mundo, porque no va a ser así. Coged una stablecoin que sea más descentralizada o que la use más gente. Me parece genial que haya competencia con otras stablecoins, pero construir valor sobre esa stablecoin. No que no tenga cada uno que tener la suya, porque ahí un poco lo que veo es, si todos los bancos tienen la suya, cuando yo quiera cambiar de un sitio a otro, seguro que me van a cobrar. Seguro, vamos, se las van a apañar para que esta vale €1 y esta vale €1, pero en el camino, por algún lado, algo voy a tener que pagar, ¿no? Yo creo que eso reduce la eficiencia. Entonces, esto lo estamos viendo ya con un montón de bancos que están sacando ya con su propia stablecoin. Sí. Se ha hablado mucho de grandes stablecoins, de que no tienen el backup real en euros o en dólares. ¿Cómo ves esto? ¿Ves que es realmente peligroso? Por ejemplo, USDT, la más famosa. Cuando hay problemas graves en el sector, la gente tiene miedo de que pues, pierda el pareado y que si cae mucho, que no tengan y que eso realmente colapsaría absolutamente todo. Si USDT dejase de costar $1. Sería un problemón. Sí, yo, muchas veces yo he pensado que el siguiente FTX puede ser USDT. Si realmente no tiene las reservas 1 a 1 con los USDT que tiene minteados. Es verdad que USDT pues, está en un momento en el que no sé si el último Q hizo 7.000 millones de beneficios. O sea, creo que puede comprar Bank Inter con el último Q. Es una locura. No sé qué valoración tiene. Si miramos el múltiplo que ha hecho Circle en la salida a bolsa, no sé qué barbaridad de valoración tiene TT, pero creo que pasa por delante a las top empresas del mundo. No sé si son 505 billions o algo así. Con lo cual, miedo, yo tengo un poco de miedo porque no entiendo que esta gente no quiera auditarse. Si lo estás haciendo bien, ¿por qué no te auditas? Y demuestras que eres súper seguro y súper fiable. Ya tuvieron varios problemas en Estados Unidos cuando les hicieron algunas auditorías que no tenían el back, no tenían como tenían que tenerlo. Y esta siempre hay incertidumbre. ¿Lo tienen o no lo tienen? Porque es que si no es literalmente una máquina de imprimir dinero. O sea, hablamos de esto de cuando los gobiernos le dan a imprimir y entonces nos diluyen. Esto sería lo mismo. Entonces, claro, puede poner en riesgo toda la industria. Esto sería una catástrofe si esto pasara, porque podría ser sistémico. Yo quiero pensar que no va a pasar y que cada vez más están más preparados y que igual si han hecho alguna cosa mal en el pasado, que seguro, ya vimos
en Binance que lo mismo, ¿no? Que pagó con la multa que puso, fueron 4 billions en Estados Unidos y CZ en la cárcel durante, no sé si fueron 4 meses o algo así. Pues probablemente USDT no haya hecho del todo bien las cosas para llegar donde ha llegado, que pague algo y que a partir de aquí lo empiece a hacer bien, ¿no? Pero no lo sé, porque hay mucha incertidumbre y especular sobre eso tampoco creo que sea lo suyo, ¿sabes? Porque igual lo están haciendo muy bien y tienen sus razones, no han querido entrar en Europa. Yo hasta cierto punto también lo entiendo, porque les obligan a tener creo que el 60% de los activos en bancos europeos. Y oye, yo no quiero tenerlos en bancos europeos, que tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que va a ser una batalla ahora entre stablecoins, pero sin duda USDT y USDC es que van solas. Hay habido intentos con la de PayPal que no ha acabado de tirar, con otras que hay por ahí que no acaban de tener liquidez. Y si no tienes liquidez, no vale para nada. Cambiando un poco de tema, en tu caso particular, dedicándote a lo que te dedicas, ¿qué porcentaje de tu portfolio de inversión, de tu patrimonio lo tienes en cripto? Yo la verdad que tengo poco en cripto porque lo tengo todo invertido en Cryptan. O sea, yo al final un poco la decisión que tomé es si cripto va bien, Cryptan debería de ir mejor, porque al final yo soy una empresa que está totalmente apalancada en cripto. Con lo cual, lo que he intentado es volcarme al máximo en Cryptan y sacarle el máximo de upside a Cryptan porque es donde tengo más skin in the game. Entonces, el poder meterme ahí es lo que Sí, vamos, la mejor inversión, tu propia empresa. Puede salir mal, puede salir bien, pero creo que en el camino en el que estamos fue una decisión buena, ¿no? Sí que es verdad que intento hacer pues con lo típico de, oye, en Cryptan al final la parte, tenemos una cosa que es Cryptan Friends, que cuando invitas a alguien pues, y pone un depósito, nosotros compartimos parte de la rentabilidad que pagamos cada semana, porque la rentabilidad se divide entre 52 semanas y se paga todos los viernes, que es bastante guay ese concepto, ¿no? Que te llegue un poquito de dinerito líquido todos los viernes. Yo lo que hago es que automatizo. Entonces compro Bitcoin con lo que me va llegando. Pues alguien me pide, oye, que he visto que dais un código y no lo tengo. Pues me daba mi código y me van dando. Entonces eso sí que voy pues todas las semanas comprando un poquito de Bitcoin. No vendo nada, no tengo ningún interés en vender nada, pero la mayor exposición que tengo es en Cryptan. Pues Jorge, creo que hemos tratado todo. No sé si nos dejamos algo ahí encima de la mesa. No, yo creo que está genial. Pues que la gente lo valora. Al final, alguien que lleva un montón de años en el sector cripto, alguien que tiene una empresa cripto que nos pueda explicar un poco todo lo que no se ve, lo que está detrás. Decir también a la gente que en la descripción dejaremos un enlace a Cryptan con un descuento, 20% de descuento en comisiones, si no me equivoco. Sí, aquí un poco lo que intentamos con esto es solamente sobre el primer depósito, ¿vale? Pero hemos intentado cambiar un poco el concepto de referral, ¿vale? Y esto siempre ha tenido un poco de mala prensa en el pasado, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es que en ese primer cliente que traes, Cryptan no gana dinero. Y es un poco una muestra de decir, oye, yo para ganar dinero contigo tengo que hacerlo tan bien que tú quieras volver a poner otro depósito. Y es una forma, creo que bastante sana, de un poco, oye, incentivo a la gente a que lo pruebe, incentivo a la gente a que comparta sus opiniones, feedback, vayamos ajustando, pero que sobre todo si nosotros somos capaces de hacerlo bien, y es nuestro trabajo, la gente va a seguir, ¿no? Y por ahora está funcionando muy bien. O sea que sí, creo que es un 20% para primer depósito. Pues mola que todo el mundo lo pueda probar y a mí personalmente me gusta lo simple y creo que a muchísima gente también le va a gustar. Así que nada, mil gracias por tu tiempo, Jorge, y espero que la gente lo haya disfrutado. Nada, Adrián, a ti por la invitación y encantado. Cualquier cosa, pues estamos aquí para ayudar al que lo necesite. Encantado de recibir feedback y que nos cuenten cualquier cosa. Perfecto.